El iPhone SE de cuarta generación será sin dudas una de las más grandes renovaciones de los últimos años, si los rumores se cumplen. Y aquí te vamos a mostrar algunas de sus características, los rumores, las especulaciones que están rondando alrededor de este teléfono, que solo han salido 3 generaciones y esta sería la cuarta. El teléfono más económico de la marca de Apple. Viene con prestaciones más pequeño, que cuenta con especificaciones más acorde a la gama, ya que debe ser el teléfono de menor gama supuestamente de Apple. Es una gama intermedia. Viene a competir con los iPhone más económicos, los iPhone base. En este caso ahora se avecina lo que es el iPhone 16 y este teléfono viene a competir con este en cuanto a precio y calidad. Y muchos usuarios siempre han comprado este dispositivo, ya que este dispositivo ronda los precios más económicos de Apple y dispone de muchas características acumuladas a lo largo de los años de todos los dispositivos, todas las actualizaciones, los avances tecnológicos que ha tenido Apple a lo largo de 5 o 6 años en un solo dispositivo que tiende a ser de los más buscados por los usuarios. El iPhone SE de cuarta generación será lanzado en septiembre de 2025. Ya se ha aplazado la fecha de lanzamiento de este dispositivo en bastantes ocasiones. En el año pasado se especuló de que se iba a lanzar este septiembre, pero se aplazó la fecha hasta el septiembre de 2025. Entre las características fundamentales que va a traer este dispositivo va a ser una cámara de 48 megapíxeles. Un gran avance si vemos el dispositivo anterior de la tercera generación del iPhone SE, que solamente tenía 12 megapíxeles. El iPhone SE acaparará toda la atención del público, ya que contará con muchas especificaciones de alta gama, siendo un dispositivo de gama media. Entre las especificaciones que contará, estará disponible con una pantalla OLED de 6.1 pulgadas. Este dispositivo cambiará por completo cómo conocemos al iPhone SE, ya que su antecesor, el iPhone SE de tercera generación, estaba basado en el iPhone 8, el cual contaba con un botón de inicio y pantalla LCD. Según los rumores que andan rondando, el aspecto físico de este dispositivo se va a parecer mucho a lo que sería el chasis del iPhone 14 Pro Max. Pero otros rumores actuales, una actualización, acaban de decir y de filtrarse de que se va a parecer a lo que es el iPhone 16 para reciclar ese chasis que ya va a venir ahora en el nuevo iPhone 16, un rediseño completamente nuevo. Pero la pregunta está, si viene con un rediseño igual al del iPhone 16 y viene con características semejantes al iPhone 16, con el mismo tipo de chip, una cámara de 48 megapíxeles, una pantalla OLED, si viene con estas características tan semejantes al propio iPhone 16, ¿qué lo va a diferenciar de este dispositivo? Yo me animo a pensar de que lo que es el diseño de este dispositivo va a estar basado más en el iPhone 14 Pro Max, para poder hacerle un alejamiento en cuanto a diseños y características con el iPhone 16 base de Apple, ya que este dispositivo va a estar rondando sobre los $540-550. Un aumento de precio comparado con el iPhone SE de tercera generación anterior, que solamente costaba alrededor de $490-500. Va a haber un aumento de aproximadamente 50, puede que en algunos países llegue a aumentar hasta $100 más. Sabemos que entre los detalles que existen sobre el último dispositivo de Apple que saldrá el año que viene, en lo que sería el iPhone 17, contará con una pantalla con tecnología ProMotion y un procesador llamado A19 Bionic, chip el cual contará con la nueva tecnología de inteligencia artificial de Apple. Y contaremos con un modelo Slim, un modelo más delgado que podría rebasar en precios al iPhone más alto de Apple, el iPhone Pro Max.
Este dispositivo va a contar con dos cámaras de la más alta tecnología, van a llegar a los 48 megapíxeles. Hay algo que queda en duda: si este nuevo iPhone SE podría contar con esta tecnología de inteligencia artificial que está llegando al iPhone 17 en su próxima revelación, y al iPhone 16 supongamos que sí, ya que contará con uno de los últimos chips de Apple. Ahora, si contará con todas las herramientas incluidas en esta inteligencia artificial, no sabemos aún. Hay que esperar a ver si Apple va a delimitar algún tipo de herramientas específicas según el tipo de procesador que estarías usando en tu teléfono iPhone según tu modelo. Entre las cosas nuevas que este teléfono va a traer en diferencia al modelo de la generación anterior es que va a incluir el llamado Face ID. También va a incluir el procesador A18, que podría, como dije anteriormente, incluir la inteligencia artificial. Obviamente va a incluir el puerto tipo C, ya que es una regulación que debe estar llegando a todos los dispositivos de Apple, y también vamos a contar con una memoria RAM que puede estar rondando los 6 o 8 GB de memoria RAM. Este dispositivo también podría contar con lo que sería la 5G y el llamado botón de acción. Como dije anteriormente, el precio de este dispositivo va a estar rondando los $550, pero es un precio bastante razonable si tenemos en cuenta todas las características que va a acumular este dispositivo, características que están en los dispositivos de más alta gama de las versiones del año anterior. Como es un teléfono de gama media, se va a quedar en los 60 Hz. Se supone también que Apple esté trabajando en una nueva tecnología de fabricación para las placas de los iPhone. Esta tecnología podría adelgazar, podría hacer más fina y ocupar menos espacio dentro de nuestro teléfono, algo que podría propiciar un aumento en la batería, propiciar un aumento de componentes y demás accesorios dentro de nuestro teléfono. Sin duda, este dispositivo será una de las mejores apuestas de Apple, será uno de los dispositivos más esperados por los usuarios. Esperemos que este dispositivo cuente con todas esas características acumuladas, que es lo que siempre nos ha acostumbrado Apple con los modelos SE en las versiones anteriores. Hacer una recopilación de todas estas características, de todos estos avances tecnológicos a lo largo de la empresa. En unos aproximadamente 5 o 6 años es que salen estos dispositivos de Apple, estos modelos SE salen siempre en ese tipo de plazos, para recopilar todas estas características las que hemos hablado ya en otros videos, avances tecnológicos como sería la implementación de una cubierta de acero para la batería, para hacer una mejor optimización de la energía en nuestro dispositivo y evitar un sobrecalentamiento del mismo, avances tecnológicos como una mejor cámara de 48 megapíxeles, una tecnología nueva para evitar destellos de luces que va a venir también al nuevo iPhone 16, una nueva integración de un botón de acción, un nuevo chasis con un aspecto más llamativo, una nueva pantalla OLED y obviamente este teléfono no va a llegar a los 120 Hz. Bueno, mi gente, si este tipo de videos le ha resultado de utilidad, no olvide suscribirse, dejarme un buen like que se agradece muchísimo y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!